me gusta mucho pensar que sí, que habitar la ficción sigue siendo un universo ritual y espiritual. Y que de alguna manera, por mi crianza quizá, o por los valores que yo fui aprendiendo en la vida, me es muy fácil como habitar esos espacios de consagración con la ficción. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, soy José Luis Fajardo y otra vez estamos en Las Conversaciones. Hoy estoy en un recinto muy querido por la Ciudad de México y sobre todo por la gente que hace cine, el Cine Tonalá. Y les agradezco a ellos que nos hayan permitido estar aquí y que pues ahora la tercera temporada va a ser grabada aquí. Y hoy estamos de superestreno porque nos acompaña una superactriz que estaba estrenando una serie muy importante para México, necesaria diría yo, que se llama Somos en Netflix, Natalia Solián. Hola. ¿Cómo estás? Pues muy contenta ¿Sí? de esa presentación. Oye, pues es que la verdad, yo acabo de terminar todo lo que Somos, la vi Sí. toda, porque dije, bueno, antes de empezar a platicar con una gran actriz, que bueno, que está iniciando, si bien entiendo, Sí. está iniciando en el mundo del cine, porque el teatro ya lo traes trabajado desde hace mucho tiempo. Un poco, sí. ¿No? Entonces, Sí, ¿qué me sí. platicas de este pasito que diste? Porque digo, no es un paso, es como natural, siento yo, a veces, o ¿cómo lo ves tú? Pues mira, es un tema que me apasiona últimamente, le he estado dando como vueltas, porque, bueno, ya entraremos en temas más hondos de la vocación y tal, pero a mí siempre me ha gustado mucho como el proceso creativo de la ficción. Digo, lo he explorado, como dices, mucho más desde el escenario, pero siempre me ha gustado como investigar acerca de las premisas o de los detonadores que se involucran como en el proceso de la creación de la ficción. Y en ese sentido, pues como tratando de entender cuál es la diferencia entre esta energía escénica que se fomenta en las escuelas de teatro y que, bueno, un poco es parte de la educación actoral, porque la verdad es que sobre todo en México se educa al actor para tener un enfoque escénico. Y bueno, las diferencias o los contrastes que existen entre la actuación en la cámara, ¿no? Un poco como ese ha sido mi tema últimamente, investigar cuáles son estas diferencias, por qué no es parte como de un sistema pedagógico establecido este universo de la actuación frente a la cámara, por lo menos, insisto, en México, que es distinto en otros países. Y un poco lo que he venido concluyendo medianamente en mi proceso es que son músculos de actuar distintos. Y es como una premisa ahí rara, pero yo me acuerdo mucho de una anécdota de un familiar mío que es percusionista. Él estaba estudiando la carrera en música clásica, percusión clásica, y uno de sus maestros le prohibía rotundamente que tocara rock. Era como, tú eres parte del conservatorio y no puedes tocar rock. Y a él le encantaba el rock, era como una pasión segunda y tenía, pues, digo, o sea, son lenguajes casi que distintos en la música, completamente. Entonces él no entendía por qué no podía habitar, pues, dos lenguajes que tienen el mismo instrumento pero que se plantean de manera distinta. Y en algún momento, como catártico ahí, este maestro le dijo que lo que se estropeaba era el músculo de sus muñecas. Como el ritmo y el tiempo y todo es distinto en estos géneros, se estropeaba el músculo de su muñeca. Digo, eso es como en una versión clásica, yo no defiendo que se estropee nada, pero sí defiendo que el actor también tiene un músculo que es totalmente literal, o sea, es el músculo, los músculos de su cuerpo y los músculos de la intención que también se ejercitan y que cambian mucho dependiendo del formato. Entonces,
un poco para concluir mi gran paso de mi investigación, bueno, de mis cosas que pienso últimamente, es eso. O sea, creo que sí son dos músculos completamente distintos que plantean energías y interpretaciones absolutamente distintas, pero que obviamente siempre el paso del teatro, como en esta posibilidad de investigación, termina alimentando. O sea, sí es como un estadio que alimenta el otro lenguaje, aunque no tenga tantas similitudes en realidad. Ya. Oye, ¿cómo te cae esta noticia de que te dan esta gran oportunidad? De Somos. Somos, sí. No quiero hablar tanto de la parte del proyecto, sino tú como persona, ¿cómo lo vives? La entrada al proyecto. Fíjate que, o sea, obviamente me emocionó mucho porque todo el mundo que queremos entrar a la industria del cine y de la televisión, pues soñamos con hacer una serie para Netflix en este momento, ¿no? Claro. O sea, es como, claro, yo quiero estar ahí. Pero la verdad es que yo no alcanzaba a dimensionar el proyecto en lo absoluto. O sea, tenía datos y tenía pistas como el tema de la serie. Yo no conocía, por ejemplo, todo el desarrollo de la historia. Me fue sorprendiendo mucho. O sea, casi que me enteré como cualquier otro espectador de la magnitud del evento, o sea, como de lo poderoso que sería este mensaje y abordar este tema y sobre todo de la manera en que ellos lo están haciendo. Pero sí, o sea, creo que al principio, tú sabes que el cine y la televisión tarda mucho tiempo en desarrollarse, entonces como que uno va recibiendo la información a cuentagotas y primero es, bueno, ya me quedé, ahora qué voy a hacer, cómo voy a sostener como esta oportunidad y desde qué lugar voy a abordar esta premisa que me están dando. Y ya una vez que uno hace eso, como que siente que tiene que olvidarlo, porque si no estarías esperando como, bueno, ¿en qué momento vamos a ver el resultado de todo el trabajo? Que sin duda es mucho y uno siempre quiere saber cómo. Pero bueno, o sea, como son tantos procesos los que se involucran ahí, pues creo que lo mejor es soltarlo, o bueno, yo así lo hice. Y de pronto llega a mí como la información que está corriendo alrededor del estreno de la serie, y sí fue muy impactante. O sea, me siento muy afortunada, la verdad. ¿Cambia tu vida? ¿Un poco? Creo que le da sentido a varias cosas que eran muy importantes para mí. Okay. Que cuando me planteé yo entrar como a este universo que llamamos la industria, me cuestioné mucho. O sea, como mi vocación por hacer lo que hago, el tipo de cosas de las que yo quiero hablar, lo que me importa mi país. O sea, como hay temas que de pronto mágicamente se cumplían con este proyecto sin yo habérmelo propuesto, y eso fue... Me empodera, sí me da como valentía para decir, bueno, yo no quiero prestar mi voz a otro tipo de cosas, porque ahora sé que se puede estar ahí y ocupar esa, pues sí, esa libertad de expresión. Oye, pues te felicito mucho, porque la verdad también tu actuación y todo, dices, órale, ¿no? Gracias. Ahorita te veo y hasta tengo un poco de miedo, ¿no? Oye. No, pero te felicito y en verdad te deseo todo el éxito del mundo para que pues vaya más. Esperamos mucho más de ti. Digo, este es el primero. Sí, y este creo es lo que primero. Y a mí, yo me siento afortunado porque estoy con alguien que a lo mejor en 3-4 meses pues bueno, ya está en otro lado, ¿no? Y digas, a lo mejor ya se vuelve inalcanzable. No, jamás. pero te agradezco mucho que estés aquí. Me gustaría saber mucho cómo inicias. ¿Por qué estas ganas de hacer teatro? ¿Por qué estas ganas de volverte actriz? Pues mira, ciertamente tengo una predisposición ahí en mi familia. Mis familiares cercanos, o sea, mis padres son teatreros, los dos fueron. ¿Tu papá entonces hizo una obra de teatro, según entiendo? Sí, mi papá es director de teatro. Ya. Okay. Él fue alumno del Oscar Liera, que es una figura del teatro pues nacional, pero sobre todo en el norte. Nosotros somos norteños, somos de Sinaloa. Sí. Y bueno, él traía ahí como toda una inquietud acerca de... Bueno, él empezó actuando en realidad y luego terminó dirigiendo. Se involucró mucho como con el Teatro Nacional y yo tuve la fortuna de tener una infancia muy relacionada a eso. O sea,
pues me tocó vivir varios procesos de plenaria con el maestro Luis de Tavira. Yo siendo una niña, claro, o sea, como alrededor de ese universo. Y conocí grandes creadores a muy temprana edad, maestros que han sido muy emblemáticos para mí incluso ya en mi juventud, como Martín Acosta, Mauricio Jiménez. Pues eran como la ronda un poco de mi papá. Entonces, pues en ese sentido sí, siempre deberé reconocer el azar y la fortuna. Y un poco pues la causalidad, ¿no? O sea, uno ya crece en esos entornos y pues un poco no te queda más que valorar ciertas cosas y la sensibilidad se va por otros caminos y así. Pero siempre tengo como mi vertiente de esta respuesta porque pues nada, o sea, eventualmente dejé de ser una niña, crecí y tuve que agenciarme mis propias respuestas al por qué hacer este trabajo que la verdad es de locos y pues es muy incierto y eso lo hace como un poco, pues sí, difícil. Y yo lo que creo de mí, más que como de mi entorno, es que me gusta mucho pensar que sí, que habitar la ficción sigue siendo un universo ritual y espiritual. Y que de alguna manera, por mi crianza quizá, o por los valores que yo fui aprendiendo en la vida, me es muy fácil como habitar esos espacios de consagración con la ficción. Me es muy fácil y me es muy placentero. Aunque, francamente, actuar no es placentero. ¿En verdad? En verdad. ¿Por qué no lo consideras así? O sea, es placentero si lo que se te está proponiendo ahí tiene características de gozo, pero de gozo en la ficción, pues. Pero atravesar como por ciertos estados, bueno, yo a veces sí pues lo vivo como es. O sea, hay cosas que a mí sí me sobrepasan de la ficción. Ya. Ciertas premisas, o sea, además como que tengo este gusto además por lo dramático y siempre ha sido así, siempre ha sido como muy parte de mi temperamento. Y me ha tocado habitar ficciones de verdad muy, muy, muy densas y específicas y como azotadas, pues. Entonces sí, pues un poco ese es mi rango y lo acepto y me encanta, pero sí hay cosas de eso que humanamente a mí también me mueven mucho. Como este personaje de Somos, por ejemplo. Sí. Digo, es muy cómico y todo, la situación en la que ella se desenvuelve es muy cómica, pero pues a mí me ha tocado convivir con mujeres así, por el lugar en donde crecí, y sin duda le encuentro tintes muy trágicos a una mente que se ha conformado como en ese universo material y de violencia. Y entonces, no sé, como que siento que lo vuelvo muy personal y no puedo evitar sentir que compadezco y que vivo ciertas situaciones y luego me doy cuenta que yo también soy parte y luego me empiezo a cuestionar por qué soy parte y entonces empieza a volver un proceso que tiene que ver conmigo. Y francamente eso luego sí es pues un estado particular para estar viviendo un poco. Oye, teniendo una familia que viene de teatro y artista, ¿sentiste presión para poder llegar a donde estás hoy en día? Pues sí, sin duda sí. O sea, sí. Desde lo académico, por ejemplo, o sea, sí había como esta idea de que no podías irte por la libre. O sea, por ejemplo, en algún momento quise ser bailarina y como que traía toda esta onda de, pues, voy a estudiar un diplomado y luego me voy a ir a otra ciudad a conocer otro grupo de personas. O sea, como una idea mucho más libre y hippie, supongo. Okay. Y sí era como una cosa de, ¿no? O sea, como si quisieras ser dentista. Tú tienes que ser hábil técnicamente, porque si no, entonces no te puedes llamar una creadora si no manejas un lenguaje como con especificaciones. Entonces, en ese sentido creo que había como un rigor de exigencia.
En lo demás, la verdad es que mucho juego, pero sí como en el momento de tomar las decisiones de la escuela y tal, sí lo viví como con un poco de Ya, rigor, ajá. un poco estrés. Sí, porque además pues es tan cerrado luego, o sea, entrar a una escuela de teatro aquí es difícil, o sea, implica pues un proceso de selección, casi que todas, igual en los estados, ¿eh? O sea, es como de grupos muy pequeños poder estudiar y luego desenvolverte. Sí, es un privilegio, la verdad. ¿Y cómo Natalia se mantiene vigente en la industria? ¿Qué haces para mantenerte vigente? Pues tengo una política clara con el universo del casting, por ejemplo, que es igual como imprimirle pues rigor, o sea, sí, creo que eso es lo que más activa me mantiene, como entregar un producto de calidad desde el casting. Ya. Han venido actores y nos han dicho bueno, ha sido muy tortuoso la parte del casting, ¿no? Es tortuoso. Al final algunos se estresan, algunos no les Sí, gusta. Para ti, ¿cómo fue vivir el casting antes en Somos? pues fíjate que, a ver, yo siempre he tenido muy clara la persona que soy, o sea, como, bueno, ya jactarse de eso también es muy subjetivo, pero creo que he sabido como qué tipo de mujer soy hacia el exterior. Ok. Entonces nunca, por ejemplo, nunca he pensado que me voy a quedar en una telenovela de Televisa por irme a formar un casting y pararme ahí, que me vean físicamente. O sea, yo sé que no es mi perfil. Y eso me ha hecho como acotar mis aspiraciones a mundos mucho más específicos. Igual tratar como de relacionarme con lugares de producciones, casting, etcétera, que cumplan como esa tirada, que yo sé que sí puedo malabarear. Y también saber que no lo es todo, o sea, como llegar a enfrentarte al proyecto pensando que no lo es todo, siempre tener como algo más. A mí eso me ha salvado bastante como de esta angustia de la espera y la incertidumbre y como pues que sí es un rango, o sea, el mundo del casting es un círculo aún más pequeño, por lo cual pues el poder está repartido en muy pocas cabezas, entonces eso lo hace como una cosa mucho muy de grupos y cerrada. Y hay que saberlo, un poco pues no podría funcionar de manera distinta, supongo, o sea, son las personas que hay como funcionando así. A mí eso, me ha salvado como mucho el universo creativo del teatro y como de mis, te digo, de mis investigaciones. Ya, Porque siempre pienso, pues no es mi última opción quedarme aquí. Siempre hay algo que depende de mí, solo de mí. claro. Oye, cuando estás en estos trabajos, ¿tú piensas en la audiencia? ¿Piensas en qué va a decir la audiencia? ¿En qué le vas a aportar a la audiencia? No, francamente no. O sea, veo algo como somos Sí, y te digo, me siento muy privilegiada porque es algo que consumo y ya. que Natalia consume y que le hace pensar cosas y como estéticamente también soñar. Ujú. Pero haciéndolo, la verdad es que no. O sea, no llego tan lejos. O sea, como que trato de habitar ese universo con mucho relieve y con mucho volumen para que en primera instancia sea creíble, que yo lo viva como verdadero y que las personas que están ahí como creando eso en conjunto también. Ya. Oye, ¿te involucraste en algún aspecto creativo en esto de Somos? ¿O te gusta involucrarte? Bueno, dejemos lo del cine, a lo mejor también te gusta involucrarte en el aspecto Sí, creativo de lo que es donde estás parada. mucho. Ok, Creo que en el cine esa posibilidad es aún mucho más estrecha que en el teatro, ok, porque hay muchos factores de los cuales dependes. Creo que la creación de personaje en el cine sí es una libertad que el actor tiene así infinita. ya. Luego se acota obviamente por un filtro, que es el filtro de la cabeza creativa, pero eh, sí, sí me involucré sin duda. O sea, yo tenía muy claro
qué mujer quería encarnar. Y de alguna manera maravillosa, como que siempre tengo la fortuna de llevarme muy bien con los equipos de vestuario y de maquillaje. Y un poco, pues sí, empieza siendo como un trabajo en conjunto. O sea, ellas lanzan una propuesta que tú eres como pues la recepción del modelo de esa propuesta, y a partir de eso pues, empiezas tú también a imaginar en qué universo se está desarrollando todo. Sí, creo que en Somos hubo mucho de mi aporte como de personaje. Sí. ¿Dónde te ves en unos años? En Después de unos este años. éxito, ¿qué va a pasar? ¿O qué te gustaría que pasara? Pues sin duda creo que el cine es un espacio que me gustaría mucho habitar totalmente. Sí, me veo ahí como... ¿Te gustaría irte a probar ya en el extranjero? Sí, ¿Sí? sí me gustaría mucho, sí. Sí, eso sí, se ve que sí te emociona. Sí, pues sí, eso. Oye, ¿cómo vives? Hay un tema aquí que platico como con actores creativos, que es el tema de cómo se vive la profesión desde lo económico. Hablando de que no siempre hay los proyectos para vivir de los proyectos, ¿no? Yo he conocido actores que a lo mejor de pronto tienen hasta otras cosas, que hacen otras cosas. Sí. ¿Cómo vives esa parte tú? O sea, porque hay gente que nos ve y que dice, bueno, voy a sobrevivir de actor, en verdad lo voy a hacer, o sea, voy a ser la actriz y me va a dar de comer cada mes, o puede ser algo que tengas que esperar a veces mucho tiempo. Pues mira, un poco tengo la misma filosofía que para el mundo del casting. O sea, como que esa es mi filosofía en general. Mientras haya una parte que solo dependa de mí, o sea, que no sea el azar del casting o Sí. de el grupo con el que ahora me estoy relacionando y me llaman a trabajar. O sea, mientras haya algo que solo dependa de mí, lo demás puede estar ahí, yo lo puedo ir sorteando sin problema. Ahora tengo un proyecto que me emociona mucho, la verdad. Es una plataforma de creación multidisciplinaria que tiene que ver con lo escénico. En algún momento esperamos que vuelque esto como a los medios digitales y así, pero ahora tiene que ver como con la investigación escénica del cuerpo. Así estemos hablando de la danza, así estemos hablando del teatro. Y bueno, PM, que así se llama, es digamos que un refugio para mí porque es un espacio en donde mi creatividad inmediatamente puede cobrar sentido y volverse tangible, o sea, como volverse, pues, dinero. O sea, obviamente no tiene un enfoque como capital, porque la investigación también es, pues, es un universo que no es costeable. Pero, pues, creo que a partir de ese recurso, Mauricio Rico, que es mi pareja creativa de PM, mi socio, hemos podido como ahí verter como una serie de inquietudes y tratar de justamente hacer un espacio que para nosotros implique estabilidad creativa, y que esta estabilidad creativa se traduzca en una estabilidad económica también. Claro. Entonces, pues mientras eso exista, o sea, no se vive... No se vive en las lomas, pues, pero... Sí, no, te entiendo, pero es importante es un hablarlo. proceso también. No, y es importante hablarlo, porque a veces hablamos de dinero y cómo te vas a meter con el arte. El arte es arte y no dinero. Sí, pero la gente tiene que comer. Un poco lo que yo pienso al respecto es que luego descubrimos que no, o sea, que lo separamos así y se volvió un asunto de privilegiados hacer arte, y es algo que he discutido como hasta con grandes amigos actores. Sí. Lo volvimos un asunto de privilegio y de clase, ¿no? ¿Quién puede mantenerse estudiando una carrera artística y luego quién puede mantenerse desempleado tras haber estudiado una carrera artística? Pues un clase mediero o alguien que realmente tiene pues mucha fuerza de voluntad durante un periodo de su vida, y luego eso necesariamente se transforma en otra cosa, o habemos los que resistimos un montón y tenemos épocas terribles, solo porque
como sociedad dejamos de considerar que hay una integralidad donde también participa la cultura y el arte y la sensibilidad y la ficción y la imaginación. O sea, creo que esa idea solamente corresponde al hecho de que no hay espacios de trabajo establecidos para un creador común que no pertenezca como a un sistema de creación ya establecido o a un grupo privilegiado de quienes tienen contacto o acceso al universo del cine o de la televisión. No hay como una labor social del artista porque no hay infraestructura para ello en realidad. Y cada vez hay menos y luego cambiamos de sexenio y hay más recorte y hay menos. Y luego volvemos a tener un enfoque pues medianamente humano en un gobierno, pero entonces el arte quiere decir solo apoyar a las casas de cultura. O sea, como que creo que es un gran momento porque podemos preguntarnos, ¿sí somos de utilidad en esta sociedad? Yo creo que sí somos mucho, pero entonces, ¿cuál es la traducción de eso y cuáles son los espacios que tenemos que seguir solventando y peleando y sosteniendo como artistas? Claro. Y como mujer, ¿cómo lo estás viviendo esto? En una sociedad, bueno, en un esquema de país que se está atacando a las mujeres pero pues se está intentando que movimientos hagan que las mujeres tengan una voz mucho más fuerte. Yo sostengo que soy privilegiada, tengo información que me ha podido como defender de ciertos espacios, pero francamente creo que últimamente sí pues me he dado cuenta de que es mucho más difícil decir que no siendo mujer. Ya como entrando a estas esferas nuevas para mí también. Sí. Sí, sí, pues estamos viviendo una etapa importante. O sea, bueno, ahora que pasamos las Olimpiadas y ha habido tanto revuelo como incluso en los códigos de vestimenta, de las cosas que significa el cuerpo femenino en una industria, por ejemplo, así sea deportiva o artística o lo que sea. O sea, creo que nos estamos dando cuenta que hay cosas a las cuales no decíamos que no, que podríamos decir que no. Y habitar, creo eso es siempre, pues empieza siendo incómodo y luego se vuelve como, pues estigmatizante, supongo. Yeah. Sí. Muy interesante. Oye, cuando tú entras a estas producciones, ¿cuáles fueron tus miedos iniciales? ¿Hubo algún momento que dijiste, dudo de mi capacidad como actriz, cuando empiezo a foguearme con gente que a lo mejor tiene más trayectoria en el cine? Sí, ¿Pasó pues algo sí, así? ¿Qué te impone. pasó? Es que, insisto, o sea, como no tenemos educación para la cámara, o sea, wow, sí es un lenguaje que impone mucho al principio. Claro, es que todo es extremadamente cercano. Y eso para alguien que se formó en el teatro como yo es un terreno desconocido, completamente. Y me refiero a cercano, o sea, vaya, por la distancia obviamente física del artefacto cámara y del artefacto actor, actriz, claro. Pero también me refiero como a la posibilidad de crear universos, o sea, es muy evidente cuando un actor que está en ficción dentro de un cuadro cinematográfico o televisivo no está conectado. O sea, no quiero que suene como subjetivo, pero no está conectado con la verdad de lo que está viviendo o de lo que está diciendo. Okay. Y esos filtros yo creo que hay que aprender a habitarlos con mucha profundidad, porque pues casi que es lo poderoso de ver a un actor en una pantalla. Claro. Que no quepa duda de que el estado que está recreando es. Y en el teatro todavía pues como que cabe mucho más el artificio, o sea, no me refiero al artificio como algo negativo, como algo falso, sino como una modulación de energía, o sea,
todavía existe más la posibilidad de valerte como en un extremo más grande de tu cuerpo y provocar a través de de ese juego energético, físico, cosas. Eso en la cámara a veces, pues casi que nunca está tan permitido en realidad. Entonces, bueno, sí, o sea, creo que sí fue un impacto grande. Wow. Sobre todo en o sea, Somos fue mi primera producción, fue lo primero que yo hice en cámara y ahí todo iba muy rápido también. Entonces eso también es como, bueno, tengo que aprenderlo y lo tengo que aprender en 1 minuto que va a durar esta secuencia, ya. Porque pues es rápido, cuesta mucho hacer lo que estás haciendo, o sea, no te puedes parar ahí como a probar cosas, ¿no? Es como, tú ya llegas con tu tarea hecha y no le quitas el tiempo al director. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer tu papel? O sea, tenerlo listo para ya llegar. La preparación me tomó 1 mes y medio. Uh-huh. Y luego, obviamente, cambiaron muchas cosas durante la filmación y la práctica. Y eso más o menos tomó alrededor de 4 o 5 meses de trabajo. No constante, porque los llamados eran en Durango y entonces había como... Pero pues yo estuve cargando al personaje aproximadamente medio año, creo. O sea, más la preparación. Wow. Sí. ¿Y cuál supone para ti el mayor reto de esa construcción? De Somos. Sí. O de un personaje. ¿Cuál supone para ti un mayor reto? Específicamente ese personaje estaba construido para alguien que no fuera actriz. Ok. O sea, ellos lo veían como en ese plano mucho más cercano a algo documental. Con no actores, Con no actores, un poco como lo que sucede con las figuras de Paquito y de Araceli y de este universo que tiene mucho más impreso el calor de lo que se vive en esa unidad geográfica, que sí es muy particular y que sí es algo que, bueno, es toda una discusión como acerca de entre actores y no actores, pero yo sí creo que es un tinte que un no actor imprime mucho más fácil a un personaje que un actor. Okay. Como una constitución pues muy, muy genética de los lugares o de las culturas o de un idioma o de una condición humana. O sea, sí creo que es como, son juegos distintos y a mí me asustaba un poco porque yo decía, o sea, es que no hay manera aquí de que haya como una construcción de personaje. O sea, yo tengo que entrar a ser, no a vivir en este supuesto del sí mágico que te propone la ficción. O sea, no, yo quería mucho entrar a construir un personaje que no tuviera costuras, ninguna. Uh-huh. ¿Fue para ti fácil estar trabajando con un no actor? A mí no me tocó directamente trabajar con no actores, al contrario. Todo mi universo de esa ficción son actores. Mi partner más grande, que es mi esposo en la serie, es Armando Silva. Él también es norteño, somos de la misma tierra, pero es un super actor. O sea, ese hombre... Sí, también viene del teatro, entonces se maneja como muy bien la premisa y para mí fue una gran ganancia, por ejemplo, trabajar con él, porque podíamos hablar y proponer y luego, o sea, nos pasamos mucho tiempo ahí como echando la cana de cómo iba a ser esa relación y de qué les gustaba, cosas que ni siquiera tienen que ver con la ficción que está ahí planteada, que más bien nos dio a nosotros como un universo de intimidad y de pues eso, como de personajes aparte. Pero sí, ya después hablaremos como... O sea, tengo a la mano, por ejemplo, un proceso con un no actor de una película que filmé recién. Y creo, después de Somos, que ya venía en mí como efervesciendo esa inquietud de yo quiero hacer personajes que no tengan una costura y como un poco, pues no sé, apelando como a los mundos transpsicológicos ahí, que son exploraciones que a mí me gustan mucho, como habitar estados anímicos me gusta mucho.
un poco en eso conviví con este no actor que además protagonizaba la película y yo era su coestelar, entonces pues casi que todo lo que a mí me tocó construir me tocó hacerlo a partir de él. Y algo que aprendí en grande, pero lo atesoro y me lo llevo para mi técnica, Sí. es que él, por ejemplo, nunca salía de la ficción estando en el set. Y yo sé, eso tiene todo un universo que lo podría contradecir técnicamente para alguien que ha estudiado teatro, por ejemplo, Claro. o actuación. Pero viviendo como este universo, igual a veces nos damos cuenta que el trabajo del actor se puede banalizar en un segundo. O sea, es tan cercano al juego el universo de la ficción que entras ahí y sales y te pones a hablar de la Eurocopa o de cualquier cosa. Y entonces en realidad pierde mucho sentido lo que estamos haciendo. O sea, sí, es como un doble pensamiento y ya sé, yo podría parecer como de esta ola muy intensa de actores que piensan que el espacio es sagrado y entras ahí, construyes la ficción y entonces ritualizas. Sí es mi tendencia, la verdad, a mí me gusta mucho verlo así, pero sobre todo me impresionaba de ver a Tacho, que es el nombre del no actor, porque lo hacía con mucha veneración por sí mismo. Él tenía muy claro que estaba viviendo ese proceso para hablar de algo que él no había sacado en su vida. Uh-huh. Le llega esta película y él dice, bueno, lo voy a hacer porque es momento de hablar de eso. Y entonces consagró todos sus llamados a darse eso a sí mismo. Y a mí me pareció muy especial. Y sin duda lo que se veía en cámara era absolutamente distinto a lo que yo he visto en muchos actores antes. Se puso la playera completamente. Completamente. Entonces, o sea, siento que es como, pues es parte del juego también. Voy a jugar a que entro y salgo o voy a jugar a que habito este universo de que empiezo a filmar mi película a que termino. Y entonces sí se vuelve como algo muy personal y empiezas a soñar y empiezas a mover cosas que pues no mueves desde otra dinámica, la verdad. Qué interesante. Y te lo preguntaba porque sí, yo he preguntado aquí a directores, actores, y a algunos les gusta trabajar con el no actor. Algunos se desenvuelven, Armando Espitia, por ejemplo, se desenvuelve increíble con los no actores, ¿no? Pero Sí. hay actores que a lo mejor no les gusta tanto, ¿no? Les cuesta trabajo. Y directores peor, porque algunos directores dicen, no, pero es que si no se mueve como necesito, no, hombre, ¿no? Es que, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho el universo de la psicología. Tengo ahí como una... Pues me gusta mucho. Entonces, sí mi enfoque cambió un montón a partir de conocer como, pues, los argumentos de la terapia. Porque para mí sí hay algo en el arte que solo se cumple, por ejemplo, en el caso de la actuación, sí, cuando involucras en un no actor en la ficción. Okay. Y a mí ese proceso me parece mágico. O sea, sí lo vivo como una revelación así. Es muy gozoso pelotear con un compañero actor con el cual estás imaginando y es muy adrenalínico y todo, pero estar parada enfrente de un no actor tratando, obviamente no eres la directora o el director de la escena, pero sí como compañera la tarea es, sobre todo cuando es un no actor, uh-huh, contener, acompañar, vivirlo como desde una plataforma mucho más delicada. Yeah. Sí. ¿Crees que se requiera la escuela para ser actriz o actor? Para ser actor o actriz, no, francamente no. Okay. Yo no creo que se requiera la escuela. Para ser un tipo de actor como el que a mí me interesa, por ejemplo, o sea, no me atrevería a decir que podríamos vivir un universo profesional solo de no actores con procesos de ficción. Okay. Sí creo que tiene que haber un complemento. Sí creo que son dos matices completamente distintos que juegan y que es mejor que jueguen juntos.
pero como ser actor, no creo que la escuela sea necesaria, francamente. No, está muy bien y se vale, porque aquí hay de todas las posturas y es interesante ver los dos roles, ¿no? El rol de sí, es que la escuela es lo más necesario que se necesita y otra es no, a veces sí se vale. Digo también, mira, te lo dice alguien que vivió intensamente su proceso académico. O sea, para mí, yo soy egresada de la ENAT y para mí es una de las etapas más complejas de mi vida. Okay. Y eso que después me he enfrentado a retos como la maternidad, el desempleo. O sea, hace un rato que ya dejé como esa etapa y hasta la fecha creo que sí se necesita, pues, valor para entrar a un proceso así. Sobre todo porque la academia mexicana sigue siendo muy hija de los 70s, la verdad. Yeah. Y en nuestras escuelas de arte ocurren cosas terribles. O sea, claro que todos ahí llegamos sabiendo que para ser actor necesitas que te transgredan, te violenten y te confronten. Y uno dice como, bueno, de eso va. Ok. Así va. Así Bueno, va. Yo voy a llegar ahí, insisto, yo desde mi privilegio otra vez, voy a llegar ahí para que me pase esto. Pero hay quien no lo sabe. Y hay docentes que no tienen la sensibilidad para saber que quien no lo sabe requiere un proceso ecológico, emocional, absolutamente opuesto que alguien que llega ahí sabiendo que actuar es eso. Entonces, no sé, me parece delicado, sobre todo porque gran parte de la población egresada de las escuelas de teatro, como por ejemplo el ENAT, pues no tiene trabajo. No sé, o sea, son cosas ahí como sí, es como te está polémicas. yendo a ti o como tú lo estás Claro, viviendo, totalmente. ¿No? Pero yo me lo pregunto como, ¿por qué esa población no tiene trabajo? De mi generación, por ejemplo. ¿Por qué hay compañeros que no están trabajando? Compañeros que yo conozco en su proceso de intimidad, que tenemos las mismas herramientas porque pasamos por el mismo proceso. ¿Por qué ellos no y yo sí? No sé, igual también depende un poco de ese estómago con el que yo llegué a la escuela, en donde mi privilegio como que me protegió de eso, a otras historias que probablemente no fue tan ético orillar a esas humanidades a vivir ese proceso de esa manera, por ejemplo. Wow. No sé, son cosas que a mí me mueven mucho porque claro que la academia me interesa y los procesos, te repito, de investigación me gustan mucho y yo creo que además la docencia artística sí es una plataforma que revoluciona la sociedad. Pero es que, ¿cuál es el código para comunicarnos en ese proceso de formación? No sé. No sé, por eso me lo cuestiono tanto, la verdad. Ya. Yeah. Qué interesante. Interesante y es un tema que creo que se debe de abordar con mucho más profundidad, pero sí es polémico también. Es yo polémico, no soy claro. doctora en pedagogía teatral, que me encantaría algún día. Qué increíble. Pero, oye, ¿tú cómo percibes al espectador en cuanto a las producciones nacionales? ¿Crees que sí hay un malinchismo? Hay no me gusta porque es mexicano, no me gusta. ¿Cómo estás percibiendo a la audiencia? sí creo que hay mucho todavía de ese malinchismo. No solo de no me gusta porque es mexicano, no me gusta porque es morena, no me gusta porque tiene ojeras, no me gusta porque es gordo, no me gusta. Pero no, yo no se lo adjudicaría como al espectador mexicano. Yo sí creo que tiene que ver con una serie de valores que todavía se siguen fomentando dentro de la industria tanto cinematográfica como televisiva, la verdad. Sobre todo la comercial. Digo, viviendo en un país como este no podríamos juzgar que la mitad de la población dijera mucho más los contenidos de Televisa que las películas de Iñárritu. Claro. Por eso no me atrevería a decir que es algo propio del espectador mexicano, sino del enfoque que seguimos dándole como, sobre todo, insisto, a los contenidos comerciales.
¿Qué cambio te gustaría hacer en eso? O sea, ¿qué recomendarías en ese cambio? Pues, no sé, a mí me gusta cuestionar mucho los estereotipos Ok. de lo que vivimos. Y me gusta mucho también cuestionar la belleza. O sea, yo sí soy parte como de toda esta corriente que encuentra lo particular y lo peculiar bello. Ok. En ese sentido, pues no sé, creo que me gustaría como pensar que los contenidos pueden variar y que podemos proponer otro tipo de estereotipos. O sea, ya la sociedad los necesita. Bueno, variémoslo. Ya tengamos otras cosas. Tengamos otras cosas, sí. Claro. Sí. Interesante. Hay una pregunta que me dijeron, es que tienes que hacerla que todos los invitados es, ¿qué es lo que, y creo que ya me respondiste un poco al principio, pero ¿qué es lo que puedes decir que no te gusta de tu carrera? La exposición personal, Ok. que es algo que últimamente me avasalla un poco. Que además siento muy chistoso porque yo estoy entrando a este universo, casi que tengo nada más la punta del pie puesta Ujú. y es algo que en primera instancia golpea. O sea, como que a los ojos de las personas con las que te desenvuelves cambias un poco. O sea, te vuelves como un ser público y eso a mí me cuesta mucho trabajo. Que ya te empiezan a invadir. Pues, o sea, hay de todo en la viña del Señor, insisto. O sea, hay Sí. quienes lo hacen por curiosidad, hay quienes lo hacen por genuino interés como de o sea, de entrar como en tu campo. Ujú. Pero, o sea, o sea, como incluso más allá de la sociedad, sí, o sea, como de los amigos o de las personas que tenemos cerca, como que la gente se empieza a hacer una idea de ti y entonces es algo que tú tienes que sostener. Idealiza. Sí. Ujú. Y entonces ya, o sea, como que te sientes expuesto a no cometer errores o a no... Sí, o sea, como ser tú mismo un domingo en la tarde en chanclas, ¿sabes? Como Claro. esas cosas. Digo, me imagino figuras así como de la ultra popularidad mexicana y me empieza como a dar una cosa un poco... Me siento Como como ñañaras, como ñañara. dicen. Sí, me da ñañara, la verdad. Sí. Pero bueno, digo, es como de esas pecatas minutas que uno dice, pues sí, Es también. parte del show y Es puede parte del pasar. show. Y sí, justamente Adrián Ladrón me decía, "Pues es que yo puedo ir al Oxxo y nadie me reconoce y digo, pues qué raro, yo sí te veo y Sé quién eres. sé quién eres. No, Sí. pero bueno, sí hay mucha gente que en verdad ni al caso, Sí. ¿no? No, y también, o sea, depende como qué haces, ¿no? También. Sí, exacto. Y actores que me han dicho aquí que hasta les han pegado en la calle, o sea, es como de, ok, Mira, una de las cosas que a mí me daba mucho miedo, sí. por ejemplo, con el tema de la serie de Somos, Ujú. pues es toda esta alegoría, obviamente, del cuerpo de la mujer en ese contexto de violencia. Sí. Y yo decía, es que, o sea, me va a pasar, o sea, en algún momento habrá quien piense que esas nalgas y ese pelo y Ujú. todo eso es mío. Llegará un momento en que lo piense alguien y me quieran tratar como eso. Uy. Y, o sea, como yo entiendo, es muy ingenuo mi pensamiento, pero esas cosas como en el universo que es tan somático y tan como, sí, uno se vuelve un poco, te vas creyendo y te vas comprando como esos roles porque no te queda de otra, o sea, como que los vas asumiendo. Sí me daba mucho miedo y yo decía como, es que yo no quiero que un día me pase como a los compañeros que han trabajado en narcoseries y que los hijos de tal narco los buscan y los invitan a una comida en su casa. Y entonces uno empieza a tener como cuidado con los personajes que acepta. O sea, ¿no? Entonces es mi aprendizaje después de esto, de esa ñañara. Ok. Ujú. Oye, ¿qué no puede dejar de hacer alguien que quiere ser actriz? Básicamente leer. Yo Ok. diría que leer es algo que no puedes dejar de hacer. Interesarte por otras cosas también. O sea, como
tener un mundo amplio, porque luego como que ser actor significa que vas al teatro un montón, o te la pasas viendo cine, o te la pasas como analizándote desde este psicologismo. Pero yo creo que entre más intereses tengas, entre más te guste la cocina, o sea, como aleatorio, vas encontrando muchos más nutrientes, porque luego, pues sí, o sea, los personajes aluden a las personas y resulta que un día llega un personaje que hace pasteles y tú en tu vida has tocado la crema chantilly, entonces es como, pues el azar es bien grande ahí, entonces creo que pegarle a muchas cosas y investigar cosas está ideal, es padrísimo. Qué padre. Sí. Y ya para terminar, porque la verdad me ha encantado la entrevista, me ha encantado que Bien. la forma en que te expresas y la forma en cómo vives, ahora sí que tu carrera. Danos 3 recomendaciones de películas. 3, ok. 3. Las pensé bien. No. La primera sería La ley de la calle, de Francis Ford Coppola. Ok. La segunda sería Sud Sud. Ok. Y la tercera es una serie, no es una película. Somos, así es una serie que se llama Vean Somos, por favor. Se llama Wanderlust. Es reciente, está en Netflix. Tiene una de las actrices más colosales que yo... O sea, para mí ella es como muy extraordinaria, es Toni Collette. Y la serie creo que, además de que está muy bien construida, tiene excelente gusto fotográfico y es hermosa, sí nos revela otra manera de poder contar historias, que a mí me interesa mucho. Claro. Esas serían mis 3 recomendaciones. Pues te quiero agradecer mucho el que me hayas permitido entrevistarte, el que me hayas permitido entrar un poco más a conocerte y sobre todo conocer cómo estás viviendo todo esto. Y pues me gustaría preguntarte si tienes alguna última, ¿quieres agregar algo más? El último, la cereza del pastel. La cereza del pastel, ponle la cereza del pastel a esto. Pues sí, creo que me gustaría agregar, pues más como hacer una invitación Okay. a los colegas del universo creativo. Creo que tenemos que empoderarnos mucho de nuestros recursos. Creo que tenemos muchos recursos y que es algo que tenemos que capitalizar sin el sentido monetario, sino como sí, empoderarnos de eso para mejorar nuestras condiciones como artistas o como oficiantes del arte. Pues muy agradecido porque estamos abriendo esta temporada ahora sí que con bombos y platillos contigo y te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y pues te deseamos todo el éxito del mundo. Muchas gracias, es un gusto para mí, más bien, tener estos espacios, siempre es rico. Y pues gracias a todos por estarnos viendo, nos vemos en la siguiente y pues que estén bien. Bye.